En esta oportunidad estamos con un entrevistado en el piso, estamos con Alberto Salvatierra, ex Casco Blanco. Vamos a hablar sobre el término genocidio con ejemplos históricos y bueno, algunas experiencias propias de Alberto. Muy buenos días, Alberto, ¿cómo estás? Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo están? Primero, antes que nada, quiero agradecerle por la invitación. Le agradezco a Karina personalmente por invitarme y por supuesto al radio, al programa de ustedes y a la universidad. Yo estuve acá, la última vez que estuve ya fue hace tiempo, fue el 2016, que estuve presentando mi libro sobre mi trabajo voluntario en Saqqara, Egipto. Así que estoy contento de volver a estar acá con ustedes. Gracias. Antes de esta nota estábamos escuchando un audio, una canción que elegiste vos. ¿Querés contarle a la audiencia de qué trata, cómo se llama? Bien, esta canción trata sobre el conflicto bélico entre Armenia, Artsaj y Azerbaiyán desde el 2020 hasta el 2023. Sí. Y esta canción tiene una significancia importante para mí porque cuando estuve en la misión humanitaria en Armenia, esta canción estuvo muy presente. Entonces por eso le pedí que la compartieran con la audiencia. Bueno, contanos un poco más de esta misión que decís en la que estuviste, cómo fue, qué pasó. Bien, en el año 2023, en realidad en el año 2020, sí, estalla el conflicto en septiembre, la guerra, el conflicto bélico entre Armenia y Azerbaiyán por una porción de territorio en disputa que se llama Artsaj, o se conocía como la República de Artsaj o Nagorno-Karabaj. En septiembre estalla la guerra, entonces en ese momento yo empiezo a hacer trabajo voluntario de control de medios para una ONG que se llama Armenia Volunteer Corps. De ese momento, estamos hablando del 2020, estábamos en pandemia. Sí. En ese momento me involucro más en la causa armenia. Aclaro como siempre que yo no soy armenio, pero no necesitamos ser armenio para involucrarnos en causa. Sí. Estamos hablando de causa, cuestiones humanitarias, entonces no me parece que es indistinto si somos armenios o no lo somos. Entonces ahí empecé a involucrarme más con la causa armenia, 2020, y luego comencé a trabajar como profesor de español segunda lengua, también en Armenia, y hasta el momento sigo trabajando en distintas universidades ahí. Y en el año 2023, luego de bloqueos, que se bloquea el corredor de Lashin, por tal motivo hay una crisis humanitaria muy fuerte en Artsaj, en Nagorno-Karabaj. Entonces el gobierno argentino en el 2023 toma la valiente decisión de enviar una misión humanitaria en Cascos Blancos. Yo soy Cascos Blancos del 2016, y entonces aplico para esta misión, me seleccionan y voy a la misión humanitaria en el 2023, en octubre, por supuesto representando a Argentina en una misión humanitaria de esta envergadura. ¿Y cuáles eran tus tareas en esta misión? Nuestra tarea era distribución de insumos. Tengan en cuenta que la población que había sido desplazada eran 150.000 personas armenias que se encontraban viviendo en la República de Artsaj y fueron obligadas a abandonar sus terrenos, sus casas, sin derecho al retorno. Toda esta población pudo sobrevivir a meses y meses de bloqueo por parte de Azerbaiyán. Cuando finalmente son expulsados de su territorio, ingresan a Armenia y ahí aparecemos nosotros con nuestra misión humanitaria para darle soporte y distribuir insumos y todo lo que podamos darle a estas personas que huían del conflicto. Yo soy un convencido que lo que sucedió durante el 2020 al 2023 con Artsaj, Nagorno-Karabaj, es la continuación del genocidio de 1915. ¿Y por qué digo esto? Si nosotros analizamos en profundidad que el genocidio armenio de 1915 fue el primer genocidio del siglo XX, que inclusive Rafael Lemkin, el jurista judeo-polaco que acuña el término, se basa en lo sucedido con la población, con el pueblo armenio para crear el término genocidio. Y en este sentido, y todas las prácticas llevadas a cabo por el entonces Imperio Otomano, actual Turquía, desde 1915 hasta 1923, ese tipo de práctica y ese tipo de crueldad que yo solo la había analizado y estudiado en los libros porque vengo de años estudiando el genocidio armenio, luego la pude ver en presente en la cara y en los rostros de todas estas personas que fueron obligadas a dejar sus casas que centralmente le pertenecían a sus familias y a todas sus generaciones. ¿Y cuál es la situación actual ahora de todo lo que las consecuencias que llevó este genocidio? La situación actual es que estas personas fueron expulsadas del territorio que ancestralmente les pertenecía, como dije anteriormente. Sí. No tienen derecho al retorno, no pueden volver, perdieron todo. Y también me gustaría, ya que el tema de Artsaj y el tema de la guerra en Armenia no fue muy difundido por los medios de comunicación. En Argentina se hizo muy poco. De hecho es demasiado nuevo hasta para nosotros escucharlo. Sí, entonces eso sí me gustaría la oportunidad de mencionar sobre el tema de los prisioneros de guerra que todavía se encuentran en Azerbaiyán. Son prisioneros armenios, prisioneros de guerra que siguen al presente en condiciones muy infrahumanas. Entonces en ese sentido me parece justo y tengo que ser coherente con lo que propongo y con lo que expongo, por eso no podía dejar de mencionarlo.
Existen organizaciones internacionales, supongo, que se están ocupando de traer la voz de estas personas o pedir por la liberación de ellos. Sí, hay parte de la colectividad armenia, hay un movimiento que intenta y que hace lo mejor que puede para visibilizar esta situación y para dar a conocer. Y también creo que queda en cada uno, que es lo que propongo yo con la propuesta educativa que te comentaba, que en el 2022 yo se lo propuse al Colegio Inmaculada Concepción de Banda Río Salí. Yo les propuse una propuesta educativa en la cual hablemos del genocidio armenio y hagamos una relación con el presente, con lo que sucedió en Artsaj. Las autoridades del Colegio Inmaculada Concepción de Banda Río Salí, la rectora Elizabeth Cabeza, acepta la propuesta, y no solo que acepta, sino que se suma, y desde ese momento trabajamos en conjunto en jornadas de concientización con todo el secundario del colegio, en el cual hablamos del genocidio de 1915, por supuesto, pero lo traemos al presente con el 2023. ¿Por qué lo hacemos? Porque por ahí a los chicos, si le hablamos de 1915, es como lo ven muy lejano, muy atrás. Pero si hacemos una vinculación con el presente y traemos situaciones puntuales, por ejemplo, yo puedo compartir mi experiencia como casco blanco en territorio, entonces ahí cobra otro sentido, y ahí la historia, es como yo lo propuse en la propuesta, es como el eterno retorno del mal. Mientras la humanidad no sea capaz de entender lo grave de nuestros errores, estamos cometiendo cíclicamente lo mismo. Entonces lo que deberíamos hacer es romper con eso y ser capaces de aprender de nuestros errores para poder de alguna manera proyectarnos a futuro en un principio de igualdad y de respeto a la dignidad humana básico. Fíjate que lo que vos estás diciendo es muy importante, sobre todo en este primer cuarto del siglo XXI, donde tuvimos una pandemia, estallaron guerras y tenemos lo que es la población palestina, que está, digamos, padeciendo algo similar. Nos contás que estás trabajando esta temática dentro de la educación secundaria y en los niveles superiores también. Vas llevando la propuesta en formato de charlas y lo vas articulando con las instituciones para poder bajar toda esta información a los alumnos, que de alguna forma lo veo como, si bien no se difunde demasiado, pero queda en las conciencias de los jóvenes. Contame un poco de cómo lo estás haciendo, cómo te recibe la gente, los chicos, qué opinan de este tema. Con respecto a eso, lo que propongo, y como lo vengo trabajando, es trabajando desde la otredad, desde la construcción de la otredad negativa, porque si analizamos procesos genocidas siempre fue ese otro el problema. Entonces cuando individualizamos ese otro y lo hacemos culpable de todos nuestros males, me parece que ese es el peligro, esa es la alarma que se nos tendría que encender a todos cuando ponemos todo el mal en ese otro. En ese sentido, lo que yo hago, lo que les propongo a las escuelas, que estuve en muchas escuelas en la provincia y también en Santiago del Estero, en Frías más exactamente, lo que les propongo es que analicemos cómo nos tratamos entre nosotros, cuáles son los vínculos y las relaciones que creamos con ese otro que no es uno mismo, pero que es humano igual que yo. Entonces, a partir de eso, bajándolo al presente, hablando sobre cosas que los chicos tienen muy presentes como memes, burlarnos del otro y demás, pensar cómo se siente esa persona que está siendo burlada, cómo sufre esa persona, y desde ese sentido entender el concepto de otredad. Entonces esa es la manera que yo encuentro de engancharlo a los chicos en el tema, y de ahí por supuesto entramos a genocidio armenio y, como les dije después, la vinculación al presente con la guerra del... Con respecto a los chicos, si trabajamos en escuela secundaria, digo trabajamos porque si yo estoy hablando de genocidio armenio es porque hay un trabajo en conjunto que apoya y sostiene mi participación. Me refiero a la Cátedra de Estudios Armenios de la Universidad Nacional de Rosario, donde estudié, me formé, estudié con ellos y seguimos en contacto, a los cuales les agradezco siempre. También a la colectividad armenia de Buenos Aires, Marga Nélida Arazkalyan, que es la fotógrafa de la misión, que estuvo con nosotros en la misión, que actualmente está presentando su trabajo que se titula La mirada del adiós en Buenos Aires, sobre las fotos de la misión y sobre todo las fotos de las personas que fueron desplazadas. Entonces, en este sentido, no quiero dejar de mencionarla a todas estas personas que hacen posible que yo pueda seguir hablando del genocidio armenio, y en este sentido lo que me parece importante tener en cuenta es la repercusión y cómo esto lo reciben los chicos. Tengamos en cuenta que son chicos de secundario, de todas las edades, por supuesto en secundario, y lo que me queda siempre es la última vez que fui al Colegio Inmaculada Concepción, uno de los chicos se acercó al final y me dijo: ¿qué hacemos con tanto dolor? Entonces la reflexión de este niño es esa: ¿qué hacemos con tanto dolor? A lo que yo respondí lo que podemos hacer, o lo único que podemos hacer como seres humanos con este dolor, es trabajar con este dolor y trabajar para que no se repita, que es básicamente lo que planteaba vos, Karina, del presente, con procesos genocidas que siguen en marcha al presente,
y que si hubiésemos aprendido la lección no seguiríamos hablando de procesos genocidas. Les quería comentar, nosotros estamos trabajando desde la Facultad de Derecho, yo soy aspirante docente de Teoría del Derecho y la Justicia en la Facultad de Derecho, y nosotros estamos trabajando hace 2 años, en el 2023, que yo me fui a la misión, con la importancia de la enseñanza del delito de genocidio en nuestras clases de Teoría del Derecho y la Justicia. Como una materia de primer año es como muy tranquilo lo que damos, como una introducción a la temática, pero sí lo tratamos, sí lo mencionamos y sí está presente en nuestra cátedra de Teoría del Derecho y la Justicia. Le agradezco a la doctora Carolina González Mamut, que fue con la que juntos pudimos llevarlo y concretar esta idea de tratar esta temática, de no dejarlo sin tratar, y también con una implicancia emocional fuerte, porque en el 2023 yo me encontraba en el dictado de la materia cuando sucedió la misión humanitaria. Yo me fui a la mitad del cursado, después volví y siempre estuvimos como muy en contacto con los chicos que cursaban en ese momento en la facultad sobre qué estaba sucediendo allá. Entonces eso también tiene que ver una implicancia con lo que hace nuestra propia cátedra desde la facultad y también con el compromiso de los que conformamos esa cátedra. Tengo una curiosidad acerca de cómo se aplica para ser voluntario, esos programas están abiertos, cómo fue tu proceso, más tucumanos estarán también implicados en esto, supongo. ¿Cascos Blancos? Sí. Cascos Blancos, al ser un organismo de Cancillería, tiene una aplicación que es libre, todos se pueden registrar, de ese momento son parte de una base de datos. Cuando se abre una misión humanitaria, te llega una convocatoria, aplicas si te interesa y si pasas la selección formas parte. Nosotros teníamos en Cascos Blancos hasta fines del 2023 mucha capacitación para voluntarios Cascos Blancos. O sea, capacitación en cómo te ibas a trabajar, cómo te ibas a manejar, qué ibas a hacer, capacitaciones no solo de género y derechos humanos, sino todas capacitaciones que son necesarias para que funcione Cascos Blancos. Tengan en cuenta que Cascos Blancos funciona de 1994, cuando se crea. Ha llevado adelante, estamos hablando de cientos de misiones por el mundo. Entonces, esas son las cosas que como país no solo nos tienen que orgullecer, sino que también hay que valorar. Las cosas que supimos hacer bien y por las cuales se nos reconoció internacionalmente por nuestros principios de solidaridad internacional y sobre todo principios humanos, hay que defenderlos y hay que mantenerlos, más allá de que nos gobierne quien nos gobierna. ¿Para formar parte de Cascos Blancos se necesita tener alguna profesión específica? Hay de todas las profesiones. En mi caso yo entré por la cuestión del derecho de derechos humanos y porque ya venía trabajando en Armenia. Pero pueden trabajar médicos, enfermeros indistintos, ingenieros. Toda persona que esté dispuesta a participar de las misiones puede hacerlo. Y también, otra cosa que no es menos importante, Argentina es el único estado en el mundo que los 3 poderes del Estado, o sea, la única nación, perdón, que los 3 poderes del Estado reconocen el genocidio armenio. Lo hizo Alfonsín en septiembre de 1987. Luego tenemos la ley 26.199 de Néstor Kirchner del 2006, que es una ley nacional que promueve, que se conoce como el día del 24 de abril, el Día de la Tolerancia y Respeto por los Pueblos, y esta ley me parece fundamental y más en el caso de nuestra provincia. ¿Por qué Tucumán, a diferencia de Santa Fe o Córdoba, no promueve una ley integral provincial que tome esa ley nacional y que aplique a la cuestión concreta de las escuelas? ¿Por qué no formamos en las escuelas sobre la enseñanza no solo del genocidio armenio, pero el genocidio en general? Entonces eso me parece que como provincia nos debemos, y se lo debemos a la educación sobre todo. Si creemos que la educación es ese instrumento de construcción colectiva que nos va a ayudar como sociedad a superarnos, me parece que es fundamental que la provincia lo tenga en cuenta.